Hola de nuevo. Vamos a continuar. Justificada la necesidad de disponer de estándares de prueba, aunque es una cuestión sobre la que iremos volviendo en distintos momentos, el siguiente paso es, bueno, ok, tenemos que tener estándares de prueba y estándares de prueba que puedan cumplir esas funciones de las que hemos hablado. Pero ¿cómo deberíamos formular estándares de prueba de forma adecuada para que puedan cumplir esas funciones? Y en lo que nos queda de hoy veremos estos requisitos metodológicos para formular adecuadamente un estándar de prueba. Les adelanto cómo vamos a continuar. Veremos en la próxima sesión los requisitos o los criterios políticos o político-morales para poder decidir cuál es el grado de exigencia probatoria que deberíamos establecer para cada tipo de decisión. Es decir, qué razones político-morales podemos adoptar para distribuir el riesgo del error de un modo o de otro en cada tipo de casos. Después de esto, veremos algunos ejemplos, tercera sesión, de algunos ejemplos de estándares de prueba bien formulados, metodológicamente bien formulados, que distribuyen el riesgo de distintos modos y, por tanto, establecen distintos niveles de exigencia probatoria. Y me interesará muy especialmente que dediquemos la segunda parte del curso, es decir, bien de las 20 horas, quizás unas 10 horas al respecto, dedicadas al análisis de algunas decisiones procesales, civiles, penales, administrativas. Veremos tipos de decisiones distintas, algunas decisiones que tienen que ver con sentencia, otras con decisiones preliminares en el procedimiento, y estudiar cuáles pueden ser las razones y qué problemas se plantean respecto de esas decisiones en específico. Porque creo que será especialmente interesante el debate de los casos específicos, de los problemas específicos, de tipos de decisiones, y creo que además será interesante abordarlas desde distintas jurisdicciones para que se pueda observar el problema en su integridad. Pero ahora, para hoy, para lo que nos queda, vamos a los requisitos metodológicos para formular un estándar de prueba. Antes de la pausa les decía, los dos primeros requisitos son requisitos que tienen que ver con el propio concepto de estándar de prueba, es decir, si estos no se cumplen, no podemos decir de una regla que es una regla que establece un estándar de prueba. Los dos siguientes requisitos tienen que ver, en cambio, con el tipo de decisión, con el tipo de adecuación al diseño procesal más completo que tenemos que realizar. Vamos allá con el primero de los requisitos. Primer requisito metodológico. El estándar de prueba debe formularse apelando a criterios relativos a la capacidad justificativa del acervo probatorio respecto a las conclusiones probatorias a las que se llega. Y esto hace precisamente a esas decisiones intersubjetivamente controlables. El punto es muy importante, muy importante. Fíjense, un estándar de prueba debe apelar a cuánto las pruebas corroboran la hipótesis o las distintas hipótesis posibles. Y cuánto las pruebas corroboran, cuánto las pruebas justifican una determinada hipótesis, hacen que sea más o menos probablemente verdadera, este quantum de corroboración que aportan las pruebas en su conjunto a las distintas hipótesis no depende en absoluto de elementos subjetivos mentales del decisor. Un acervo probatorio no justifica más una determinada hipótesis porque el juez lo crea, tampoco la justifica menos porque el juez no lo crea. Un acervo probatorio no justifica más un diagnóstico médico porque el médico lo crea, ni justifica menos porque el médico no lo crea. Si el médico no lo cree y en cambio estaba justificado, quiere decir que el médico se equivocó. Si el médico lo cree y en cambio no estaba equivocado, el médico también se equivocó. No estaba probado, entonces el médico también se equivocó. Es decir, lo que justifica es el grado de corroboración de la hipótesis a la luz de las pruebas. No es la creencia del juzgador, el estado psicológico, mental del juzgador sobre las pruebas.
Esto lo tenemos muy en claro los juristas cuando, por ejemplo, hablamos de la responsabilidad civil médica. ¿Qué pensaríamos los juristas si el médico demandado en un caso por responsabilidad civil por haber hecho un mal diagnóstico llegara al proceso y nos dijera la hipótesis, lo que yo diagnostiqué, estaba probado? Dice, oiga, ¿y sobre qué base sostiene que estaba probado? Pues porque yo estaba convencido. Es decir, el hecho de que la persona esté convencida no dice nada sobre cuán probada está una hipótesis. La capacidad justificativa de unas pruebas respecto de las distintas hipótesis no es algo que transite por la cabeza, por la mente de los juzgadores. En cambio, sin embargo, nuestras legislaciones están formuladas en términos subjetivos, psicológicos, de estado mental de los juzgadores. Aquí tienen algunos ejemplos. Vamos a hacer un pequeño repaso. Artículo 741, párrafo primero de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española. El tribunal, apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la acusación a la defensa, bla, 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 dictará sentencia en el término fijado por esta ley. Es decir, el criterio es que aprecie según su conciencia, lo que es un elemento evidentemente subjetivo. Artículo 127 del Código Procesal Penal portugués. Libre valoración de la prueba. Salvo que la ley disponga otra cosa, la prueba se valorará según las reglas de la experiencia y la libre convicción del órgano competente. Nos aparece ahí otra vez la convicción. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del título del libro que forma parte, digamos, que está en el grueso de este curso? Prueba sin convicción. ¿Por qué prueba sin convicción? Porque la convicción de la persona juzgadora es irrelevante para la prueba en el sentido de que no justifica que algo está probado o no probado de acuerdo a este primer requisito. Pero en cambio, artículo 127 del Código Procesal Penal portugués, libre convicción del órgano competente. Código Procedimiento Penal colombiano, artículo 7.4, para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda. Pero el más allá de toda duda califica el convencimiento, es decir, el juzgador debe estar convencido de la responsabilidad penal del acusado. Y si no hay convencimiento, entonces, de acuerdo a este artículo, parecería no haber prueba tampoco. Vamos a México, artículo 20, a fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El juez condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado. Otra vez la apelación a la convicción que se reitera en el artículo 402, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales mexicano. Convicción del Tribunal de Enjuiciamiento. Nadie podrá ser condenado sino cuando el tribunal que lo juzgue adquiera la convicción más allá de toda duda razonable. Otra vez la convicción por el camino. Chile, Código Procesal Penal chileno. Convicción del tribunal. Nadie podrá ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiriere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiese cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiera correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley. Más de lo mismo. Argentina, el artículo 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Ahora vamos al proceso civil. Estábamos con el penal hasta ahora. Salvo disposición legal en contrario, los jueces formarán su convicción respecto de la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica. Está bien, las reglas de la sana crítica, que tampoco sabemos demasiado qué son, y mucho menos qué es la sana crítica, pero en todo caso, fíjense, formarán su convicción, el convencimiento personal. Las cosas no cambian mucho si de los países de nuestra órbita cultural nos vamos al mundo anglosajón. Y este merece en este punto un comentario previo.
Fíjense que cuando hablamos de estándares de prueba, muchas veces uno mira con cierta envidia a lo que sucede en los países de la órbita, digamos, de la familia del common law, de la familia anglosajona, porque en esos países sobre estándares de prueba se lleva hablando hace al menos 50 años, y la literatura que se ha producido al respecto es desorbitada, es tremenda, es muy grande, cosa en cambio que en nuestros sistemas y en nuestra cultura jurídica es mucho más escasa. Sin embargo, las cosas no están tan bien, las cosas tampoco están tan bien, porque es muy habitual que se vinculen los estándares de prueba precisamente con estos elementos subjetivos, mentales del decisor a los que he hecho referencia y que excluyen precisamente este primer requisito, que este primer requisito excluye, impone que no se tengan en consideración. Vean, si no, el caso In Re Winship, decidido en 1970, es un caso crucial, porque en ese caso la Suprema Corte norteamericana estableció por primera vez que el debido proceso requería para el proceso penal que se tuviera prueba más allá de toda duda razonable para poder condenar. Es decir, que estableció por primera vez el estándar de prueba del más allá de toda duda razonable para el proceso penal y lo consideró parte del debido proceso. Analizaremos esta cuestión porque, como ustedes podrán ver, yo también sostengo que hay una relación estrecha entre estándar de prueba y debido proceso, pero no exactamente la que sostuvo la Corte Suprema norteamericana. Pero en ese caso, el magistrado Harlan nos decía lo siguiente: el estándar de prueba es un intento de instruir al juzgador sobre los hechos acerca del grado de confianza que nuestra sociedad piensa que él, el juzgador, debe tener en la corrección de las conclusiones sobre los hechos para tomar decisiones. A pesar de las expresiones preponderancia, de que las expresiones preponderancia de la prueba y más allá de toda duda razonable son cuantitativamente imprecisas, comunican al juzgador de los hechos diferentes nociones acerca del grado de confianza que se espera que tengan sus conclusiones sobre los hechos. Por tanto, el estándar de prueba como un requisito acerca de cuán firme debe ser la convicción, cuán seguro debe estar el juzgador de que los hechos se han producido. Por tanto, estaría vinculando el estándar de prueba otra vez con los elementos subjetivos mentales, con las creencias de los juzgadores. Desde, digamos, su sentencia fundacional, In Re Winship, así es en Estados Unidos. Y la situación no es diferente tampoco en Inglaterra y Gales, y podríamos ir pasando por los distintos países anglosajones, Nueva Zelanda, Australia, etc., y no cambiaría demasiado. En Inglaterra y Gales, el BART, el Beyond a Reasonable Doubt, el más allá de todo lo razonable, se considera sinónimo de estar seguro, being sure, de estar seguro. Es decir, para que se cumpla el más allá de todo lo razonable, lo que debe suceder es que el jurado o el juzgador esté seguro que los hechos se han producido y que los ha cometido la persona que está siendo juzgada. El Crown Court Companion, en la actualización de 2019, y no ha cambiado al respecto, recoge la instrucción al jurado respecto de la prueba de la acusación, que es la siguiente: esta prueba su caso, la acusación, si el jurado está seguro de que éste es culpable, teniendo en consideración todas las pruebas relevantes para los cargos que se imputan al acusado. Es decir, si el jurado está seguro. Fíjense cómo, en cambio, este primer requisito supone que es todos estos casos, todas estas legislaciones citadas y también esta jurisprudencia citada están en el camino equivocado. Están en el camino equivocado porque están vinculando un elemento subjetivo del decisor. Y ese elemento subjetivo del decisor puede ir variando
Hay personas que se convencen muy rápidamente de las cosas y hay personas que se convencen, bueno, difícilmente. Y todos nosotros nos convencemos más fácilmente de unas cosas que de otras. Si me quieren convencer de que mi esposa ha cometido un delito, les aseguro que por más que me presenten las pruebas no me van a convencer, o que mi mamá es una delincuente no me van a convencer. Y en cambio de otras cosas me convenzo mucho más fácilmente. El convencimiento personal es algo que puede ir variando, que quizás en unos temas es más fácil, en otros temas somos más exigentes y no sabemos por qué, y sobre todo, cambia de persona en persona. Tener un estándar de prueba, es decir, determinado un umbral de exigencia probatoria de acuerdo a cuánto justifican, cuánto corroboran las pruebas, las hipótesis fácticas en disputa en el proceso, es incompatible con la referencia, con vincularlo con una cuestión psicológica, personal, subjetiva, como es el convencimiento. Y es incompatible porque no hay ninguna vinculación conceptual ni empírica que haya sido demostrada entre el grado de confianza en una creencia de un sujeto cualquiera, de ustedes, de mi mamá o del conductor del taxi, y el valor de verdad del contenido proposicional de la creencia, ni tampoco con el grado de apoyo que lo creído tenga en las pruebas existentes. Es decir, de que yo crea que Pedro ha matado a Juan, no se infiere nada respecto de si Pedro ha matado a Juan. Yo puedo creer que Pedro ha matado a Juan y que Pedro no lo haya hecho, y al revés. Y tampoco se infiere nada respecto de cuánto es el grado de apoyo que las pruebas existentes otorgan a esa hipótesis. Porque yo puedo creer que Pedro ha matado a Juan a pesar de tener muy pocas pruebas, y al revés, puedo no creer que Pedro ha matado a Juan a pesar de que las pruebas existentes sean muy contundentes. La relación entre cantidad y calidad del acervo probatorio y creencia es contingente. La relación entre verdad y creencia también es contingente. Y esto nos lo recordaba respecto de la ciencia Jack Karl Popper en los años 60. En la lógica de la investigación científica, y vale la pena leer lo que Popper decía. Podemos volver ahora a un aserto planteado en el apartado anterior, a mi tesis de que la experiencia subjetiva o un sentimiento de convicción nunca puede justificar un enunciado científico. Y ahora aquí podríamos decir, y un enunciado probatorio en el proceso tampoco. Y de que semejantes experiencias y convicciones no pueden desempeñar en la ciencia otro papel que el de un objeto de indagación empírica, psicológica. Por intenso que sea un sentimiento de convicción, nunca podrá justificar un enunciado. Sentimiento de convicción, la convicción de una persona no justifica los enunciados. Por tanto, puedo estar absolutamente convencido de la verdad de un enunciado, seguro de la evidencia de mis percepciones, abrumado por la intensidad de mi experiencia. Puede parecerme también absurda toda duda, pero ¿aporta acaso todo ello la más leve razón a la ciencia para aceptar mis enunciados? ¿Puede justificarse ningún enunciado por el hecho de que yo esté absolutamente convencido de su verdad? La respuesta posible es que no, y cualquiera otra sería incompatible con la idea de objetividad científica. Incluso el hecho, para mí tan firmemente establecido, de que estoy experimentando un sentimiento de convicción, no puede aparecer en el campo de la ciencia objetiva más que en forma de hipótesis psicológica, la cual naturalmente pide un contraste, una comprobación intersubjetivo. A partir de la conjetura de que yo tenga ese sentimiento de convicción, el psicólogo puede deducir, valiéndose de teorías psicológicas y de otra índole, ciertas predicciones acerca de mi conducta. Pero desde el punto de vista epistemológico, carece enteramente de importancia que mi sentimiento de convicción haya sido fuerte o débil, que haya procedido de la impresión poderosa o incluso irresistible de certeza indudable, o simplemente de una insegura sospecha. Nada de todo esto desempeña el menor papel en la cuestión de cómo pueden justificarse los enunciados científicos, ni tampoco los enunciados probatorios en el proceso. Es decir, bueno, quizás tenemos que empezar a aprender de estas ya establecidas cuestiones en el ámbito científico y trasladarlas al razonamiento jurídico y a nuestra legislación y a nuestra jurisprudencia. En esta línea es muy clara, por ejemplo, la Suprema Corte Mexicana,
en la sentencia de amparo en revisión 3457 de 2013. Esa sentencia es tremendamente interesante, porque fíjense, recuerden lo que nos decía la Constitución mexicana, artículo 20A, fracción octava de la Constitución. El juez solo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado. A veces la Constitución mexicana nos lleva a entender, a vincular prueba con convicción, es decir, una concepción persuasiva o psicologista de la prueba. Claro, y la Corte Suprema se plantea la cuestión y dice, bueno, pero esto me crea un problema. Me crea un problema porque una concepción psicologista de la prueba es una concepción que es incompatible con el debido proceso, que es incompatible con el derecho a la prueba, que supone una valoración racional, que es incompatible con la presunción de inocencia, es decir, que es incompatible con otras piezas que también están constitucionalizadas. Tengo entonces, por tanto, algún tipo de incompatibilidad interna, de incoherencia interna dentro de la propia Constitución. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esta situación? Y creo que la Corte Suprema dio una muy buena respuesta que pudiera ser imitada perfectamente en la interpretación de esas otras legislaciones que hemos mencionado hace unos minutos. Estas concepciones subjetivistas de la prueba, dice la Corte, no solo impiden establecer objetivamente cuándo existe evidencia suficiente para tener por acreditada una hipótesis probatoria, sino que además resultan incompatibles con los principios que rigen la valoración racional de los medios de prueba. De acuerdo con la doctrina especializada, cuando una condena se condiciona a los estados de convicción íntima que puede llegar a tener un juez en relación con la existencia del delito y o la responsabilidad del imputado, se abre la puerta a la irracionalidad, porque esos estados de convicción pueden emerger en el juzgador sin que haya una conexión entre estos y la evidencia disponible. Fíjense, de esto estábamos hablando hace un momento. En este orden de ideas, entender la duda a la que alude el principio indubio pro reo como incertidumbre racional sobre la verdad de la hipótesis de la acusación no solo exige abandonar la idea de que para determinar si se actualiza una duda absolutoria el juez requiere hacer una introspección para sondar la intensidad de su convicción, sino también asumir que la duda puede surgir del análisis de las pruebas, solo puede surgir del análisis de las pruebas disponibles. En consecuencia, la satisfacción del estándar de prueba no depende de la existencia de una creencia subjetiva del juez que esté libre de dudas, sino de la ausencia del conjunto del material probatorio de elementos de prueba que justifiquen la existencia de una duda. Algo así, un giro interpretativo interesante que viene a ser algo así como el siguiente. Miren, la Constitución nos dice que cuando exista convicción, pero no es la convicción personal del juzgador la que cuenta, no es el hecho de que el juzgador tenga la convicción, la creencia de que los hechos ocurrieron de ese modo, sino la convicción que tendría un sujeto racional a partir de las pruebas. Es por tanto una convicción hipotética, la convicción que tendría un sujeto racional, no la convicción que de hecho tenga, no se requiere que de hecho tenga el juez esa convicción. Y ahora si volvemos al médico en el ejemplo que les daba de la responsabilidad civil médica, cuando el médico venga al tribunal y nos diga pero yo estaba convencido y esto es lo que hace que esté probado, le contestaríamos con este argumento de la Suprema Corte Mexicana, no, eso no hace que la hipótesis estuviera probada, porque no importa que usted estuviera convencido, sino lo que importa es que a la luz de las pruebas diagnósticas disponibles en el caso, hubiera estado convencido un sujeto racional. Y usted, cuando decidió, no se comportó racionalmente. Por tanto, su convicción no es la que determina la prueba, sino la convicción hipotética de un sujeto racional. Creo que es una opción interpretativa tremendamente interesante para ajustar y encajar las distintas piezas que aparecen en este caso en la Constitución mexicana. Y lo mismo vale decir, para los demás casos que aun cuando el elemento de la convicción no aparezca en la Constitución, sí aparece en la legislación, y se puede decir también que esos elementos acaban siendo inconstitucionales por estas mismas razones que dice la Corte Suprema Mexicana. Esto es,
por qué una concepción racional de la prueba está exigida por el derecho a la prueba, está exigida por la presunción de inocencia, está exigida por el debido proceso, y esa concepción racional de la prueba es incompatible con la apelación al estado de convicción del juzgador. Por tanto, tenemos que hacer ese ajuste interpretativo para poder dar cuenta de esto. Recientemente, algún autor, como Raimundo Gama, ha recuperado una tesis que aparece también en muchísima jurisprudencia y que autores clásicos del derecho procesal como Couture también sostenían. La tesis intenta ser una especie de ajuste entre esta tradicional apelación a la exigencia de convencimiento y, en cambio, los elementos propios de una concepción racional de la prueba que insisten en el elemento de la racionalidad. Y para ajustar las piezas entre esas dos concepciones, dicen, bueno, lo que la prueba requeriría para poder decir que un hecho está probado se requeriría es convencimiento, pero no cualquier convencimiento, sino un convencimiento racional. Es decir, que la persona juzgadora esté convencida, tenga la creencia de que Pedro ha matado a Juan y a la vez que esa creencia sea racional a la luz de las pruebas presentadas. Por tanto, tengo dos elementos, dos requisitos, el requisito de que esté convencido y el requisito de que sea racional. Cuando hay dos elementos, la combinación entre esos dos elementos me da 4 posibilidades. Como tienen en pantalla, la posibilidad de que el juez crea que P, es decir, P crea que Pedro ha matado a Juan y que sea racional tener esa creencia a la luz de las pruebas presentadas, que el juez tenga la creencia de que Pedro ha matado a Juan y no sea racional a la luz de las pruebas presentadas, que el juez no tenga la creencia de que Pedro ha matado a Juan, pero en cambio sí hubiese sido racional tenerla a la luz de las pruebas presentadas, y que el juez no tenga la creencia y tampoco sea racional tenerla. ¿Cuál es la discrepancia entre Gama, Couture y un montón de jurisprudencia y algunos otros autores y lo que yo estoy sosteniendo aquí por el otro lado? ¿Cuál es la discrepancia? La discrepancia fundamental está en el caso 3. El caso 3 es un supuesto en el cual el juez no tiene la creencia, es decir, no alcanzó el convencimiento, pero en cambio sí hubiese sido racional alcanzarlo. Si exigimos los dos elementos, convencimiento racional, uno de los dos elementos no se da. Por tanto, para Gama, el caso 3 daría lugar a que no pudiéramos decir que está probado que Pedro ha matado a Juan. Y en cambio, en mi opinión, sí podemos decir que está probado, usando ese mismo argumento que acabo de mencionar de la Corte Suprema Mexicana. Lo que importa no es si el juzgador de hecho tiene el convencimiento, sino si sería racional tenerlo, es decir, si un sujeto racional a la luz de las pruebas hubiese tenido el convencimiento. En este caso 3, lo que nos está diciendo la segunda condición es que es racional tenerlo. Por tanto, eso es lo que determina que esté probado y no la circunstancia contingente de que el juzgador no tenga la creencia. Por tanto, primer requisito, el estándar de prueba debe apelar, la formulación del estándar de prueba debe realizarse apelando a criterios que tengan que ver con cuánto justifican las pruebas, cuánto corroboran las pruebas, las hipótesis a considerar. Segundo requisito, los estándares de prueba deben poder cumplir la función de establecer un umbral de suficiencia probatoria de la manera más precisa posible. Claro, ya asumimos que no va a ser con una precisión absoluta. No va a ser con una precisión absoluta porque el estándar de prueba no lo podemos formular en términos matemáticos para la mayoría de los casos. Otra vez, vaya el disclaimer, la advertencia, cuando se trata de hipótesis estadísticas, cuando el hecho a probar es en sí mismo un hecho estadístico, en esos casos perfectamente el estándar pudiera establecerse de modo matemático. Pero en los casos habituales, donde lo que hay que probar es un hecho individual, donde la probabilidad implicada no es una probabilidad matemático-estadística, sino que la probabilidad implicada es una probabilidad lógica o inductiva, donde por tanto la formulación se realiza necesariamente en un lenguaje natural, cualquier formulación del estándar va a tener un cierto grado de vaguedad
ineliminable. Pero que vaya a tener siempre un cierto grado de vaguedad ineliminable no quiere decir que siempre la vaguedad sea la misma o que la vaguedad no pueda reducirse. Tenemos que hacer todo lo posible para determinar, para establecer el umbral de suficiencia probatoria de la manera más precisa posible y, por tanto, con la mayor reducción posible de la vaguedad. Claro, si vamos a nuestras legislaciones de nuevo, nos vamos a encontrar continuamente apelaciones a la sana crítica, a la inducción o a las leyes de la ciencia y de la lógica. Claro, la sana crítica, sea lo que sea que ésta sea, o la inducción o las leyes de la ciencia y de la lógica, no determinan un umbral de suficiencia probatoria. Piensen en la siguiente situación, por ejemplo, para el proceso penal. En el proceso penal tengo, que vincular a proceso o imputar al sujeto, si es el caso, tomar la decisión sobre la imputación, sobre la vinculación al proceso, sobre la formulación de la acusación. Tengo que tomar una decisión sobre una prisión preventiva o alguna otra medida cautelar. Tengo que decidir si se abre juicio o no se abre juicio y al final de todo alguien tiene que decidir si se condena o no se condena. Todas esas decisiones evidentemente deben respetar la sana crítica. Evidentemente son decisiones que tomamos mediante un procedimiento o como conclusión de un procedimiento inductivo. Evidentemente deben respetar las leyes de la ciencia y las leyes de la lógica. En todas ellas. Pero la suficiencia probatoria, la exigencia probatoria para cada una de esas decisiones es distinta. No exigimos lo mismo para vincular a proceso o para imputar o para formalizar acusación que para condenar al final. No exigimos lo mismo para una medida cautelar que para condenar al final. Y no tiene sentido que exijamos lo mismo. Y por tanto, a pesar de que en todas esas decisiones hay que respetar las leyes de la sana crítica, las leyes de la ciencia, las leyes de la lógica, etcétera, etcétera, esas exigencias no determinan un umbral de suficiencia probatoria. Por tanto, necesitamos hacer algo más. La regla en este punto es muy simple. Un estándar será mejor que otro si el espacio de casos claros de cumplimiento o incumplimiento del mismo es mayor y el margen de vaguedad en el que se moverán los casos dudosos es menor. Es decir, cuanto más preciso, mejor, asumiendo que una precisión absoluta nunca será alcanzable. Como les decía, los estándares de prueba vigentes no satisfacen este requisito. Volvamos al mundo anglosajón. En este caso, Lord Denning, en 1951, en su calidad de Lord Justice of Appeal, decía lo siguiente: por supuesto que es verdad que nuestro derecho requiere un estándar de prueba más alto en las causas penales que en las civiles, pero debe ser advertido que no existe un estándar absoluto en ninguno de los dos casos. En las causas penales los cargos deben ser probados más allá de toda duda razonable, pero puede haber grados de prueba dentro de ese estándar. Como Best y muchos otros jueces han dicho, en proporción a la gravedad, con la gravedad del delito, tiene que ser también clara la prueba. En las causas civiles, en cambio, el caso debe ser probado por una probabilidad preponderante, pero también puede haber varios grados de probabilidad dentro de ese estándar. El grado depende del asunto en cuestión. Otra vez, fíjense, están destacando, como hizo Lillquist, como referíamos a Lillquist al inicio de este curso, están destacando que esas formulaciones son tan tremendamente vagas que, al final de todo, el grado de exigencia se va a determinar en función del asunto en cuestión que haya que decidir. Si esto es así, entonces yo diría no tenemos estándar de prueba. Juan Carlos Bayón, Daniel González Lagier, Diego de Ibecki han formulado algunas serias objeciones a la posibilidad de cumplir este segundo requisito, es decir, de que el estándar de prueba pueda determinar un umbral de suficiencia probatoria. Fundamentalmente creo que sus objeciones son las tres que ahora tienen en pantalla de una forma evidentemente resumida. En primer lugar, la probabilidad lógica o baconiana, es decir, el tipo de probabilidad implicado en la gran mayoría de los casos cuando hablamos de hechos individuales, no permite
más que la comparación ordinal de la probabilidad de distintas hipótesis, pero no su cuantificación. Es decir, podemos decir que esta hipótesis es más probable que esta a la luz de las pruebas, comparando las hipótesis, pero no podemos cuantificar la probabilidad de una u otra hipótesis. No podemos cuantificarla porque la probabilidad baconiana no admite cuantificación precisamente por su carácter no matemático. Y en cambio de identificar un umbral, parece que requeriría que se pudiera cuantificar. Si estamos hablando de probabilidad lógica o baconiana o inductiva, entonces no se puede conseguir eso que requiere un estándar de prueba. En segundo lugar, hay una relación intrínseca entre los criterios utilizados para formular un estándar de prueba y la concepción que se tenga de la valoración de la prueba. Así, no es extraño que allá donde se asume una concepción persuasiva o psicologista de la prueba, las fórmulas de estándares de pruebas que se utilicen apelen a criterios subjetivos como las creencias o la convicción, etcétera, etcétera. Y en cambio, allá, si asumimos una concepción racional de la prueba, tendremos que seleccionar criterios propios de una valoración racional de la prueba para formular el estándar de prueba. Claro, dice Daniel González Lagier, pero habrá que seleccionar, es decir, indicar algunos de esos criterios para que no sea exactamente la operación de decisión a través del estándar de prueba simplemente miméticamente igual que la operación de valoración. Hay que seleccionar algunos de esos criterios cuyo cumplimiento permitiría satisfacer el estándar. Pero esa selección no nos garantiza que una hipótesis que cumple más y mejor otros criterios de los no seleccionables no sea más probable que la hipótesis seleccionada. Y por tanto, estaríamos ante una situación paradójica en la que podríamos llegar a considerar probada una hipótesis que en realidad es menos probable que otra que no hemos considerado. Tercer problema, el cumplimiento de los criterios, es decir, los criterios de valoración de la prueba, es también a su vez gradual. Es decir, un criterio se puede cumplir más o menos. El criterio de la comprensividad de la prueba, el criterio de cuántas pruebas diversas tenemos, criterios diversos, pero esos diversos criterios también se cumplen más o menos, es decir, son graduales. Y entonces necesitaríamos otro estándar de prueba que nos indique qué grado de cumplimiento de cada uno de esos criterios es suficiente. Y así indefinidamente en un regreso al infinito que nos haría ingestionable la operación de determinar el umbral de suficiencia probatoria. En mi opinión, es indudable el carácter vago de los criterios epistémicos de valoración. Es decir, cuando se dice que una hipótesis está más corroborada cuantas más diversas sean las pruebas y de distintos tipos sean las pruebas que la apoyan, bueno, pero evidentemente esto es gradual, esto es, no hay una diferencia categorial entre unas y otras, sino que unas hipótesis estarán más probadas que otras, pero es lo máximo que puedo decir, y lo mismo con cualquiera de otros criterios. Pero en cambio, en mi opinión, el estándar de prueba, a diferencia de lo que sostiene Daniel González Lagier o también Diego de Ibecki, no debe apelar directamente al cumplimiento mayor o menor de alguno de esos criterios epistémicos que utilizamos para valorar la prueba, sino a resultados probatorios, a los resultados probatorios que se estima que deben alcanzarse como mínimo para considerar probada una hipótesis. Veremos en una semana o en dos, depende de cómo vayamos avanzando, por ejemplo, ejemplos de estándares de prueba que nos requieren, por ejemplo, que la hipótesis en un proceso penal, las hipótesis alternativas a la hipótesis de la culpabilidad hayan sido refutadas, todas las hipótesis alternativas. Estándares que en cambio requieren que solo la hipótesis formulada por la defensa haya sido refutada. Estándares, en cambio, que requieren que la hipótesis formulada por la defensa, siempre y cuando la defensa, haya aportado algún grado de apoyo en favor de su hipótesis, haya sido refutada. Claramente, esos distintos estándares exigen resultados probatorios de distinto nivel
no es lo mismo requerir que sea refutada la hipótesis de la defensa solo en el caso en que haya prueba a su favor, que exigir que se haya refutado la hipótesis de la defensa en todo caso, o que exigir que se hayan refutado todas las hipótesis alternativas a la hipótesis de la culpabilidad con independencia de si la formuló la defensa o no. Y por ello, estos distintos resultados probatorios de distinto nivel me van a determinar estándares de prueba de distinto nivel. Ese es un resultado probatorio al que va a llegarse a partir de los criterios de valoración. Cuán diversas sean las pruebas, cuántas pruebas tengamos, cuán fiables sean, bla, bla, bla. Pero el estándar de prueba no apela directamente a esos criterios de valoración, sino al resultado que se obtiene, al resultado probatorio que se obtiene a partir de esos criterios de valoración. Por tanto, me parece que la vaguedad de unos no contamina la precisión de los otros. El argumento del regreso al infinito en realidad no es más que un reflejo del carácter inductivo del razonamiento probatorio. Ya decía Black hace unos añitos, el año que yo nací, 1968, decía Black, no sé cómo sería una demostración completa de la validez o legitimidad de una regla inductiva. ¿Cómo tenemos que probar, por ejemplo, la prueba de la solidez de una conclusión inductiva depende a su vez de la prueba de la solidez de los elementos que hemos tomado para llegar a esa conclusión? Y estas, a su vez, dependen de otras y así sucesivamente. La inducción no nos puede dar certezas precisamente por este tipo de problemas. Y esto ha dado lugar a que algunos autores precisamente asuman una concepción escéptica sobre las posibilidades del conocimiento. Pero esta, creo, no es la posición ni de Daniel González Lagier, ni de Diego de Ibeki, ni de Juan Carlos Bayón. Pero después de todo, dice Daniel González Lagier, y una cita muy parecida se podría encontrar en los textos de Diego de Ibeki. Después de todo, no todos los estándares de los que disponemos son completamente inútiles o contraproducentes. Algunos de ellos, al menos, son mínimamente informativos. Todo el mundo entiende que el criterio de confirmación, más allá de todo razonable, es más exigente que el de la prueba preponderante o el de la prueba clara y convincente. Y cuando se exige para que haya prueba de cargo de los delitos de violencia de género, la ausencia de incredibilidad de la víctima y la corroboración por medio de otros datos de su declaración, se está estableciendo un nivel de exigencia mayor que si bastara con la mera declaración. Es decir, Daniel, como Diego, están asumiendo, dicen, bueno, después de todo, los estándares de prueba nos informan. Bien, entonces, si esto es así, si después de todo nos informan, ¿qué problema parece haber en requerir que nos informen de la forma más precisa posible? Diego de Ibeki insiste en que el papel de los estándares no es tanto formular un umbral cuanto establecer criterios de lo que deberán justificar los jueces para poder decir que un hecho está probado. Creo que en este punto quizás las diferencias son muy de matiz. A pesar de las discusiones y de que nos divertimos también en las discusiones, porque al final lo que es divertido es debatir sobre la discrepancia y no tanto sobre lo que convergemos, creo que el punto es genuinamente de matiz. No tendría demasiado problema en asumir que los estándares de prueba determinan los criterios que deben ser utilizados por los juzgadores a los efectos de justificar, esto es, de motivar, su decisión sobre los hechos. Bueno, porque en el fondo esto lo hacen precisamente estableciendo criterios que determinen el umbral de suficiencia probatoria. La discusión, insisto, me parece en este punto ya muy de matiz. Autores como Hlilquist y Ho han sostenido, sin embargo, que esa imprecisión es conveniente. Lo hemos visto al inicio del curso, que es mejor tener estándares de prueba flexibles.
Por cierto, muchas veces, sobre todo en la jurisprudencia, se usa esta expresión, estándar de prueba flexible o flexibilizar el estándar de prueba en un modo un tanto impreciso, porque se usa esa expresión para significar que lo que se quiere es bajar el estándar de prueba, no flexibilizar. Cuando se habla de estándares de prueba flexibles, lo que se está diciendo es que nos conviene tener estándares de prueba vagos, que permitan caso a caso determinar el umbral de exigencia probatoria adaptándolo a las circunstancias del caso. La flexibilidad entonces permitiría precisamente esa adaptación a las circunstancias del caso. Y eso nos lleva al particularismo, es decir, nos lleva a que la justificación de las decisiones solo puede hacerse no sobre la base de reglas generales, estándares de prueba, sino sobre la base de las circunstancias del caso concreto y, por tanto, una justificación caso a caso. Friedrich Schauer distinguió en Playing by the Rules, las reglas en juego se tradujo en castellano, un fantástico libro de teoría del derecho, distinguió entre dos modos de tomar decisiones y de justificarlas. La toma de decisiones particularista y la toma de decisiones basada en reglas. Jonathan Dancy es seguramente el autor de referencia en filosofía moral en defensa del particularismo. La idea es que solo las circunstancias del caso determinan la justificación, que no hay un conjunto de propiedades que puedan ser identificadas de modo general que hagan que esté justificada una decisión o no esté justificada, que las propiedades relevantes que deben de tomarse en consideración a los efectos de la justificación de una decisión son solo identificables caso a caso. En un caso, para hablar de los estándares de prueba y para aterrizar esta idea en los estándares de prueba, bueno, en unas circunstancias lo relevante va a ser que la condena es de prisión en lugar de una condena pecuniaria. En otros casos, lo relevante va a ser que el sujeto ya es un delincuente habitual, reincidente, y por tanto ha pasado por la cárcel repetidas veces, mientras que en cambio en otra persona es, como decía antes, alguien que no ha tenido ninguna historia delictiva, que sería su primera condena, que tiene una vida por delante y muchas posibilidades de triunfar en la vida. Que en algunos casos es que esa persona tiene obligaciones familiares, que tiene esposa o esposo, que tiene hijos o que tiene personas dependientes de él o de ella, y que en consecuencia, si nos equivocamos metiendo en la cárcel, por ejemplo, privando de libertad a esa persona, estamos causando un daño tremendo, porque esa es la persona que sostiene a la familia. ¿Cuáles son las circunstancias relevantes que hacen que el daño sea mayor o menor en cada uno de los casos? Solo se puede determinar en el caso concreto. Pero además, dice Dancy, algunas circunstancias que cuentan como a favor de una decisión en un caso pueden contar en contra de la decisión en otro caso. Es decir, cuál es la valencia favorable o contraria a la decisión de las distintas circunstancias del caso concreto puede cambiar de un caso a otro. Todo esto impediría que pudiéramos formular reglas generales que determinen el sentido de las decisiones y aconsejaría, en cambio, que la justificación de las decisiones se hiciera caso por caso, es decir, en lo que estamos sin estándares de prueba. A la misma consecuencia práctica, es decir, a la ausencia de estándares de prueba, se llega en situaciones diversas. Es decir, se llega a situaciones en que finalmente la decisión se adopta de manera particularista, es decir, caso a caso, pero debido no tanto a que se ha sostenido que no tenemos que tener estándares de prueba o que es mejor un modelo particularista, sino a que, por ejemplo, no se dispone en absoluto de estándares de prueba. Es decir, nadie lo defendió, no es que hay una pretensión explícita de que no debemos tenerlos, pero de hecho no están. Y por tanto, como no están, como no hay reglas generales, entonces no tenemos otra solución que ir decidiendo caso a caso. También sucede lo mismo cuando se recurre para determinar el grado de suficiencia probatoria a criterios que remiten a creencias o a cualquier estado mental del decisor.
En esas situaciones, como los estados mentales del decisor o las creencias del decisor son particulares del decisor y además se producen necesariamente caso a caso, en realidad lo que estamos es llevando los criterios a una determinación particularista. O cuando los estándares se formulan de forma tan imprecisa que no cumplen el requisito de establecer un umbral de suficiencia probatoria, siquiera de la forma más mínima. Y esto es lo que a Lillquist o a Ho les parecía bien, y en cambio en mi parte estoy señalando su inconveniencia. ¿Por qué esa inconveniencia? Porque el modo particularista de tomar decisiones es contrario, en mi opinión, al Estado de Derecho y al derecho a la prueba como parte del debido proceso. Lon Fuller, otro teórico del derecho, nos decía que el Estado de Derecho requiere que las conductas de los destinatarios sean gobernadas por reglas generales, de forma que no se tomen decisiones ad hoc para cada caso individual. Esas reglas, además, deben ser públicas, no retroactivas, comprensibles, no contradictorias, no imponer deberes imposibles de cumplir, estables en el tiempo, y la actuación de los órganos del Estado debe ser congruente con ellas. Y todo esto hace posible la previsibilidad de las decisiones y la autonomía individual, es decir, que cada persona pueda, preveyendo las consecuencias jurídicas, adoptar decisiones sobre su propia vida. ¿Es esto posible si no tenemos estándares de prueba? Bueno, si no tenemos estándares de prueba, la situación es que respecto de lo que los estándares de prueba deberían regular, es decir, la suficiencia probatoria, no hay publicidad, porque no sabemos cuáles son el umbral de suficiencia probatoria que nos van a exigir. La decisión se toma ad hoc para cada caso individual por parte de los jueces. Desde luego, al tomarla para cada caso individual es retroactiva, porque estamos tomando la decisión sobre la suficiencia probatoria para un caso, el juzgado, que ya se produjo. Desde luego, habrá contradicciones, porque unos jueces exigirán una cosa, otros jueces exigirán otra, unos jueces exigirán un umbral de suficiencia probatoria, otros otra, y hasta el mismo juez, en casos parecidos, va a poder sostener umbrales distintos. Desde luego no van a ser estables en el tiempo, precisamente porque no hay tal estabilidad, no hay tal regla, y la actuación de los órganos del Estado no puede ser congruente con esas reglas, porque no existen esas reglas. Todo ello, precisamente, hace que la previsibilidad de las decisiones probatorias se anula. Esto es, que no podamos prever al inicio del proceso, y mucho menos antes, no podemos prever cuál va a ser la decisión sobre los hechos a la luz de las pruebas disponibles, si no podemos saber cuál es el umbral de suficiencia probatoria, es decir, cuándo las pruebas son suficientes y cuándo no son suficientes. Y si esto es así, por ejemplo, no puedo hacer esa previsión en un juicio, en un procedimiento abreviado, para decidir si me conviene o no me conviene pactar con la Fiscalía. Y no puedo hacer esa previsión simplemente porque no sé cuál es la exigencia que se va a requerir por parte de la persona juzgadora para considerar probada la hipótesis de la Fiscalía o para considerar probada mi hipótesis eximente. Si esto es así, entonces no se respeta el debido proceso con decisiones particularistas, no se respeta el Estado de Derecho, no se respeta el derecho a la prueba y no se respeta la presunción de inocencia, que son parte también del debido proceso. Por todo ello, entonces, cualquier concepción que nos lleve al particularismo, y en particular al particularismo jurídico, es una concepción incompatible con el debido proceso y el Estado de Derecho. Las concepciones de Ho y de Lillquist son abiertamente particularistas. Las observaciones críticas de Daniel González Lagier o de Diego de Ibecki, tomadas en su literalidad, aun cuando no supongan por parte de ellos una defensa explícita del particularismo, si supusieran la inexistencia de estándares de prueba,
si defendieran la inexistencia de estándares de prueba, nos llevarían también conceptualmente al particularismo y, por tanto, a una concepción incompatible con el debido proceso y el Estado de Derecho. Pero hemos visto que Daniel González Lagier y Diego de Ibecki dicen, bueno, después de todo, los estándares de prueba algo aportan y sirven como criterios de toma de decisiones, como criterios de motivación de las decisiones. Y he sostenido que, en ese sentido, la diferencia ya es muy de matiz y, por tanto, no necesariamente acabaríamos en el particularismo. Pero esto depende, y ellos lo dirán, de cuál sea la interpretación adecuada de sus observaciones críticas. Todo ello puede verse en un caso que es paradigmático, en mi opinión, de a lo que nos lleva la ausencia de estándares de prueba. Es un caso resuelto por el Tribunal Constitucional Español en 1983, sentencia 124/1983. Hace 30 años, 40 años, hace 40 años, pero todavía esa doctrina sigue siendo un leading case que justifica que volvamos a hablar de ella. El caso que se resolvió era un pequeño tráfico de drogas, en el que un sujeto había sido detenido por la policía y respecto a ese sujeto se tenían algunas pruebas de que era un pequeño traficante. Y la Fiscalía consideró que esas pruebas eran suficientes para formular la acusación, el juez de instrucción entendió que era suficiente para abrir juicio y después llegamos al juicio. Y en el juicio, el juez de primera instancia, ese juez de instrucción de Noya, que no es, bueno, es el nombre del juzgado, pero necesariamente no es el mismo que el juez que instruyó, es juez de primera instancia. El juez de primera instancia consideró que no había pruebas suficientes para derrotar la presunción de inocencia y en consecuencia lo absolvió. Recorrió a la Fiscalía y el Tribunal de Apelación con las mismas pruebas, no se adicionaron ni se excluyeron ninguna prueba, con las mismas pruebas el Tribunal de Apelación entendió que sí había prueba suficiente de la culpabilidad y por tanto lo condenó, anulando la sentencia de primera instancia. Y ahora recurre la defensa y llega en recurso de amparo hasta el Tribunal Constitucional, alegando que esa sentencia del Tribunal de Apelación, siendo errónea, es decir, no habiendo prueba suficiente de la culpabilidad, vulneró la presunción de inocencia, porque se condenó a una persona a pesar de no haber prueba suficiente de su culpabilidad. Y en esa hipótesis de la vulneración de la presunción de inocencia, con ese fundamento, alega en recurso de amparo ante el Constitucional y el Tribunal Constitucional nos dice lo siguiente. Conviene señalar aquí que el razonamiento del juez de instrucción de Noya, el juez de primera instancia, contenido en el considerando primero de su sentencia, es impecable desde el punto de vista constitucional. Esto es bajo el enfoque del 24.2 de la Constitución española que establece la presunción de inocencia. Pues si a él, al juez, bajo el sistema de libre apreciación de la prueba del artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las pruebas practicadas no le convencieron de la culpabilidad, actuó perfectamente al absolverlo, porque bajo el imperativo del artículo 24.2 de la Constitución es evidente que nadie puede ser condenado solo porque existan indicios que apunten hacia su posible participación en los hechos delictivos. Sucede, sin embargo, que si con los mismos elementos probatorios otro tribunal, el de apelación, apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, que hemos visto que era la expresión que usa el 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, llega a un resultado contrario, y en este caso al convencimiento razonable y razonado de la culpabilidad del antes absuelto, no por ello puede afirmarse violación alguna contra la presunción de inocencia, siempre que las pruebas practicadas en el juicio sean las que le proporcionen fundamento para su convicción. Así las cosas, no puede hablarse de vulneración de la presunción de inocencia, sino de una discrepancia de la valoración de la prueba hecha por dos órganos judiciales igualmente libres para valorar en conciencia, con el resultado de que entre ambas valoraciones ha de imponerse la del Tribunal de Apelación. Es decir, el Tribunal de Apelación manda más. Pero mandar más y tener razón son dos cosas distintas. Y aquí el Tribunal Constitucional lo que nos dice es que no podemos saber, no podemos determinar quién tiene razón simplemente porque el criterio
El criterio para poder considerar probada una hipótesis es el convencimiento, la valoración en conciencia. Y el juez de primera instancia no se convenció y los de apelación sí. ¿Qué le vamos a hacer? Tan impecable es lo que sostuvo el juez de primera instancia como impecable es lo que sostuvieron los magistrados del Tribunal de Apelación. En consecuencia, con las mismas pruebas, tan impecable es condenar como absolver. Si a esto ustedes no lo llaman arbitrariedad, no sé para qué otra cosa vamos a reservar ese nombre. Creo que lo que está haciendo, lo que hizo el Tribunal Constitucional, en este caso, fue constitucionalizar la arbitrariedad en la valoración de la prueba. Pero si no queremos caer en esto, si no queremos acabar en esto, tenemos que cumplir con este primer criterio, el criterio que nos dice que el estándar de prueba debe determinar con criterios intersubjetivamente controlables, primer requisito, y criterios que permitan determinar un umbral de suficiencia probatoria. Si esos dos requisitos se cumplieran, entonces ya no podría ser de ninguna de las formas que con las mismas pruebas tan impecable fuera absolver como condenar, porque o bien se satisfizo el umbral, o bien no se satisfizo el umbral. O bien se llegó al resultado probatorio previsto por el estándar de prueba, o bien no se llegó al resultado probatorio. Ninguna de las dos cosas a la vez no pueden darse de ninguna de las maneras. Disponer entonces de estándares de prueba, no disponer de estándares de prueba, como es lo que está sucediendo en España, hace imprevisibles muchas decisiones probatorias, si no todas, lo que hace imposible tomar decisiones racionales sobre, por ejemplo, cuándo iniciar un proceso judicial, sobre la base de la estimación de la solidez de las pruebas disponibles, cuándo diseñar una estrategia procesal probatoria adecuada para conseguir satisfacer un estándar de prueba que no sabemos cuál es, llegar a acuerdos sobre los hechos con la otra parte teniendo en cuenta las probabilidades favorables o contrarias de ganar el proceso si fuéramos a juicio, o ejercer el derecho al recurso alegando en la valoración de la prueba o en la aplicación de los inexistentes criterios de suficiencia probatoria. En otras palabras, la ausencia de estándares de prueba hace imposible la satisfacción del derecho a la prueba y del debido proceso. Tercer requisito. El estándar de prueba debe estar formulado apelando a criterios de probabilidad inductiva, no matemática. Como he hecho ya en diversas ocasiones durante esta sesión, esto tiene una advertencia, cuidado, a no ser que los hechos que deban probarse sean hechos a su vez, hechos estadísticos. Y esto a veces sucede. Sucede que hay que probar, por ejemplo, cuál es la incidencia del cáncer de pulmón si se fuma, respecto de cuál es la incidencia del cáncer de pulmón si no se fuma. Y esto quizás habría que probarlo a los efectos de una demanda de responsabilidad civil presentada por el Estado contra las tabaqueras, las tabacaleras, para solicitar de las tabacaleras que contribuyan o que asuman los gastos sanitarios de esa mayor incidencia del cáncer de pulmón. Bueno, si fuera este el caso, el hecho a probar es un hecho estadístico. Y ante un hecho estadístico, el razonamiento va a ser un razonamiento también de probabilidad matemática estadística y tiene sentido que el estándar de prueba también a su vez sea estadístico. Pero en la situación habitual en el proceso judicial, en la que lo que hay que determinar es un hecho individual, si Pedro ha matado a Juan, si María ha cruzado la calle con el semáforo en rojo, cuando fue atropellada, si Felipe le debe o no le debe, si le ha pagado o no le ha pagado el alquiler a su casero, etcétera, etcétera. Cuando lo que hay que probar es un hecho individual, estamos hablando de probabilidad inductiva, no matemática. Por tanto, el estándar de prueba tendrá que apelar a criterios de probabilidad inductiva y no matemática. Esto es así porque hay un vínculo conceptual, lo decíamos antes y lo recuerdan también
y lo recuerdan también Diego de Ibecchi y Federico Piccinelli, por ejemplo, hay un vínculo conceptual entre el tipo de inferencias que realizamos y el modo de determinar la solidez de las conclusiones de esas inferencias. O en otras palabras, entre los estándares de prueba y el tipo de razonamiento que estructura la valoración de la prueba. Siendo esto así, ¿qué probabilidad es la adecuada para dar cuenta del razonamiento probatorio? En mi opinión, aquella que denominamos probabilidad inductiva, o una probabilidad de tipo que Jonathan Cohen llamó una probabilidad baconiana. Una probabilidad que no admite el cálculo matemático, por tanto, que no permite tampoco la asignación numérica de probabilidades, pero que en cambio permite comparar el nivel de soporte inductivo de las distintas hipótesis. Podemos decir que esta hipótesis es más probable que esta otra. Podemos ordenar entonces, pero no cuantificar, como recordaba Juan Carlos Bayón y hemos dicho hace unos minutos. No se aplica el principio de complementariedad para la negación de una hipótesis. Ya también hablé de él. Una hipótesis y su contraria, y su negación, no se mueven necesariamente así. Puede suceder perfectamente que el grado de probabilidad de ambas sea nulo. Y en cambio, en la probabilidad matemática, si una tiene grado 0, la otra tiene grado 100, porque la probabilidad de una hipótesis más la probabilidad de su negación debe dar necesariamente 100 o 1, depende de cómo se calcule. No se aplica tampoco la regla de la multiplicación de la probabilidad para la conjunción de hipótesis independientes. ¿Cuál es la probabilidad de que me toque la lotería este sábado? Bueno, la que fuera. ¿Cuál es la probabilidad de que me toque la lotería el sábado que viene? Ok, la que fuera. ¿Cuál es la probabilidad de que me toque la lotería este sábado y el sábado que viene? Bueno, la probabilidad matemática nos dice, el cálculo matemático de probabilidades nos dice que la probabilidad de que me toque los 2 días es igual a la probabilidad de que me toque un día multiplicado por la probabilidad de que me toque el otro. Claro, como el cálculo matemático de probabilidades se realiza en realidad siempre entre 0 y 1, es decir, 0 es la imposibilidad o falsedad, 1 es la certeza o verdad. Entonces, si tengo un grado 0,6 de probabilidad de que me toque este sábado la lotería y un grado 0,6 de probabilidad de que me toque el sábado que viene la lotería, entonces la probabilidad de que me toque los 2 días es la multiplicación de una por la otra, 0,6 por 0,6 da 0,36. Y esto produce algunas perplejidades que fueron destacadas también por Jonathan Cohen. Y decía lo siguiente: fíjense que si asumiéramos esta concepción de probabilidad para el razonamiento probatorio y asumimos también la noción de probabilidad prevaleciente, entonces si tengo una probabilidad de 0,6 para un cierto hecho, parece que ese hecho está probado porque es superior a 0,5. Y la probabilidad de 0,6 para otro cierto hecho también está probado porque es superior a 0,5. Pero que los dos hechos se hayan producido simultáneamente, que los dos se hayan producido, sería 0,6 por 0,6, es decir, 0,36. Y por tanto no supera el 0,5, no está probada. Es decir, está probado un hecho, está probado el otro, pero no están probados los dos, cosa bastante rara. Si en el delito de estafa se exige el engaño y el daño, el perjuicio patrimonial, son 2 hechos independientes. Pudiera darse el caso que estuviera probado el daño, que estuviera probado el engaño, que estuviera probado el daño patrimonial, pero en cambio no estuviera probado el daño más el daño patrimonial. Muestra claramente que algo no está funcionando aquí. El extremo inicial de la escala probatoria para la probabilidad baconiana no es la falsedad. 0, en estos términos, no es la falsedad. La nada no es la falsedad, sino el desconocimiento. Es decir, una hipótesis que tiene nulo apoyo probatorio no quiere decir que sea falsa, no dice nada acerca de su falsedad, tampoco de su verdad. Simplemente, nulo apoyo probatorio nos está diciendo que no sabemos nada sobre su verdad o falsedad.
El grado de apoyo o de corroboración que una hipótesis tiene no se obtiene por inducción enumerativa o ampliativa, sino eliminativa. Y esto es importante por estas formulitas, que son las únicas que les voy a plantear en las 20 horas de este curso. ¿Cómo se corrobora una hipótesis? Vamos a suponer simplemente una situación muy simple. Tengo la hipótesis de que una persona que hemos encontrado muerta en su casa se suicidó. A esa persona la hemos encontrado en el baño de su casa, tirada en el suelo y todavía portando un arma en la mano. Y tengo la hipótesis que se suicidó porque esa persona tiene un disparo con orificio de entrada, pero no de salida, en la cabeza. Bueno, si es verdadera la hipótesis H de que el sujeto se suicidó, y dados ciertos supuestos adicionales, es decir, SA, que son información general sobre el mundo, en este caso, por ejemplo, que sabemos que las armas de fuego, al ser disparadas, expelen restos de pólvora que se impregnan en las manos y en la ropa. Y dadas ciertas condiciones del caso, particulares del caso, como que esta persona no ha podido lavarse ni cambiarse de ropas, porque si uno se dispara en la cabeza difícilmente tiene tiempo antes de morirse de cambiarse de ropa y de lavarse las manos, pues si es verdadera la hipótesis de que se suicidó, dado cómo funcionan las armas de fuego y dado que no ha tenido tiempo de cambiarse o lavarse las manos, entonces puedo hacer la predicción de que encontraré restos de pólvora en sus manos mediante una microscopía electrónica de barrido. Y entonces el cumplimiento de esa predicción, si esa predicción se cumple, esto aporta corroboración a la hipótesis de que se suicidó. ¿Y qué pasa si no se cumple? Bueno, si no se cumple, quiere decir que algo de las tres cosas primeras falla. O bien que no se suicidó, o bien que no es el caso que siempre expelan restos de pólvora hacia atrás, o bien que no es el caso que no se haya cambiado de ropa o lavado las manos. Si la hipótesis que se suicidó, parece muy claro que no se ha podido cambiar de ropa o lavado las manos. Pero entonces podemos discutir nuestras asunciones generales sobre el mundo, esto es, si expelen restos de pólvora, armas de fuego, no, etc. Un ejemplo así se planteó en Argentina, con el suicidio u homicidio del fiscal Ninsman. Bueno, pero esto no basta, porque si no necesitamos algo más. Puede suceder que esa predicción sea alcanzable tanto por esta hipótesis como por alguna otra. Por ejemplo, el sujeto que hemos detenido en el caso de un robo en una casa habitacional, pues le hemos encontrado las joyas robadas en sus bolsillos. Podemos hacer la predicción, dado que no llevaba guantes y la detención ha sido en flagrancia, que encontraremos sus huellas dentro de la casa. Pero el sujeto, en su defensa, alega que él es amigo de los propietarios de la casa y que, por tanto, ha visitado frecuentemente esa casa. Encontrar sus huellas en los objetos dentro de la casa, entonces sería una predicción que confirmaría, que aportaría corroboración a la hipótesis de que es el ladrón, pero también es explicable esa predicción con la hipótesis de que no es el ladrón, pero sí amigo de la familia que ha visitado habitualmente esa casa y por tanto ha ido dejando sus huellas por los objetos. Si esto es así, necesito, para corroborar la hipótesis de la culpabilidad, en este caso la hipótesis de que es el ladrón, poder asegurar que si no fuera verdadera esa hipótesis, más los supuestos adicionales y condiciones iniciales o particulares del caso, muy probablemente, es decir, porque nunca podemos tener certezas, si no fuera verdadera esa hipótesis, entonces no se daría una determinada predicción. Lo que quiere decir que tendremos que buscar cuál es la predicción dirimente que me permite refutar otras hipótesis porque esas no van a poder explicar esa predicción. Bueno,
Habrá que pensar cuál es la predicción que permite hacer esto en el caso que estamos analizando. La forma de razonar probatoriamente nos lleva necesariamente, lo hacemos aunque no le llamemos hipótesis, aunque no les llamemos supuestos adicionales, ni condiciones iniciales, ni predicciones. Hacemos esto en nuestro razonamiento probatorio. Las hipótesis son las tesis, la teoría del caso le llaman algunos, etc. La hipótesis sobre lo que sucedió. Los supuestos adicionales son información general sobre el mundo, a veces información científica, otras máximas de la experiencia, y pueden ser más fiables o menos fiables. Las condiciones iniciales son datos que sabemos del caso concreto, que en su caso habrá que haber probado de alguna otra manera. Y las predicciones son hipótesis auxiliares, cosas derivadas que se puedan que se puedan corroborar y probar en el proceso. El cumplimiento de la predicción, es decir, de que encontramos huellas dentro de casa, es decir, de que el sujeto tenía los restos de pólvora en la mano en la que tenía el arma cuando lo hemos encontrado tirado en el baño, el cumplimiento de la predicción se aporta como prueba al proceso y se incorpora, por tanto, al acervo probatorio a los efectos de probar H. Así está funcionando nuestro mecanismo. Cada predicción formulada a partir de la hipótesis cumple con dos funciones. Desafía la hipótesis en la medida en que si la predicción no se cumple, la hipótesis puede ser cuestionada. Y permite la eliminación de las hipótesis alternativas que no puedan predecir lo mismo, siempre que, claro, la predicción se cumpla. A su vez, la comprobación del cumplimiento de la predicción se convierte en el proceso en un nuevo elemento de juicio, esto es, una nueva prueba que se incorpora al proceso e introduce el nuevo hecho, que tenía restos de pólvora en las manos, que había huellas en la casa, etc., predicho y cumplido, como dato que se acumula a los ya existentes. Las hipótesis sobrevivientes, si son más de una, deberán ser compatibles con este nuevo dato y los ya existentes anteriormente. Para aumentar la corroboración de las hipótesis sobrevivientes, deberá realizarse alguna nueva predicción que permita eliminar alguna de ellas. Es decir, que no sea compatible, que no pueda explicar el hecho predicho. Y así sucesivamente. Cuantos más pasos de este tipo se hayan dado y más hipótesis rivales hayan sido eliminadas, falsadas, mayor será la corroboración de las hipótesis sobrevivientes. Este es el mecanismo de la corroboración de la hipótesis y este es el mecanismo del que debe dar cuenta un estándar de prueba. Es decir, un estándar de prueba debe ser compatible con esta forma de entender las hipótesis. Último requisito, y ya voy terminando. Todo proceso judicial requiere de distintos estándares de prueba. Lo hemos visto, lo he mencionado ya en varias ocasiones. Necesitamos fijar umbrales de suficiencia probatoria distintos y progresivos para una decisión inicial del procedimiento, para imputar, para vincular a proceso, para formalizar la acusación, para dictar una medida provisional, una medida cautelar, para abrir juicio, para condenar. Y si estamos en el procedimiento civil, quizás el número de decisiones no va a ser exactamente el mismo, no tenemos propiamente una instrucción, pero sí, por ejemplo, tendremos que adoptar decisiones para medidas cautelares o decisiones para la sentencia. Y esas distintas decisiones que tomamos en el procedimiento tendrán que tener cada una de ellas su estándar de prueba y seguir una tendencia progresiva. Quiere decir, conforme nos vamos acercando al final, cuanto más adelantado está el proceso, mayor tiene que ser la exigencia. Esto parece estar reflejado hoy en día en nuestras legislaciones, aunque se refleja de un modo que no cumple los otros requisitos que habíamos dicho. Fíjense, voy para hacerlo de un modo mejor, a referirme a esta sentencia plenaria casatoria 1/2017 de la Corte Suprema peruana. La Corte Suprema peruana entendió perfectamente esto y entendió perfectamente esta progresión necesaria de los estándares de prueba, el principio que llamó precisamente de progresividad, a que también ha hecho referencia en alguna decisión la Corte Suprema colombiana.
Y así nos dice en esa sentencia plenaria casatoria en 2017 la Corte Suprema peruana que se necesita un estándar de prueba para las diligencias preliminares, está hablando del proceso penal, que dice es la sospecha simple, para la formalización de la investigación preparatoria, sospecha reveladora, para la acusación, sospecha suficiente, para la prisión preventiva, sospecha grave, para la sentencia, certeza. Mucho más adelante ya no habla, digamos, más recientemente la Corte Suprema ya no habla de certeza en estos términos, con lo cual ha mejorado las cosas. Pero fíjense, aun cuando la Corte entendió perfectamente la necesidad de estándares de prueba para las distintas decisiones y entendió también perfectamente la necesidad de la progresividad, en cambio, esos estándares no superan el requisito de formular los criterios, el umbral de suficiencia probatoria del modo más preciso posible. Tienen una extrema vaguedad, sospecha simple, sospecha reveladora, sospecha suficiente. ¿Y cuándo es suficiente? Claro, el problema es que muchas veces cuando le preguntamos a la jurisprudencia o le preguntamos a los códigos, a los legisladores, ¿cuál es cuando sea suficiente? Fíjense lo que dice el artículo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española para el sobreseimiento provisional. Procederá al sobreseimiento provisional cuando resulte del sumario haberse cometido un delito y no haya motivos suficientes para acusar a determinado o determinadas personas como autores, cómplices o encubridores. Y no haya motivos suficientes. Bueno, pero es que el problema es saber cuándo son suficientes. Y cuando son suficientes, simplemente no se puede responder cuando sean suficientes. El artículo 637, referido al sobreseimiento libre, nos dice que procederá al sobreseimiento libre cuando no existan indicios racionales para haberse perpetrado el hecho. Y respecto de la prisión provisional, el 503, para decretar la prisión provisional serán necesarias las circunstancias siguientes. La segunda de ellas, que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión. Es decir, que los motivos sean bastantes. Oiga, le pregunto cuántos son suficientes y usted me contesta que cuando sean bastantes. No parece que el legislador nos dé una gran ayuda y nos permita, a través de esto, encontrar una solución al problema que veníamos buscando. 4 requisitos. Requisito de la apelación a criterios acerca de cuánto las pruebas justifican, cuánto las pruebas corroboran la hipótesis que se pretende probar. Segundo, que esos criterios que permitan cumplir con lo primero permitan también establecer del modo más preciso posible un umbral de suficiencia probatoria. Tercero, esto debe hacerse de forma compatible con el tipo de probabilidad implicada, que en los casos mayoritarios es la probabilidad lógica o inductiva de tipo baconiano. Y cuarto, al diseño procesal completo de los estándares de prueba debe tener en cuenta el llamado principio de progresividad, de modo que los estándares de prueba iniciales sean menos exigentes que los estándares de prueba finales. Hay que hacer un diseño procesal completo de tal forma que se estructure la exigencia probatoria de menos a más. Y si ustedes todavía no están cansados, unos minutos para el debate. Muy bien, le daremos la palabra a Isabelle Marne para formular su pregunta. Buenas tardes desde Brasil. Me gustaría saber si, además de la importancia del bien de vida protegido por el derecho material subyacente al proceso, sería también la dificultad objetiva de prueba una circunstancia legítima de ser considerada por el legislador para establecer un estándar probatorio. Es decir, si la reducción del estándar en casos de inesclarecibilidad por ser la prueba duplamente diabólica, si les parecería algo legítimo de hacerse. Bueno, una de las razones que podemos tener en cuenta
a los efectos de determinar el estándar de prueba es si el tipo de casos que estamos regulando presenta especiales dificultades probatorias. Y en este sentido sí podría tenerse en cuenta. Sí podría tenerse en cuenta. Insisto, el tipo de casos, no ese caso en concreto, el tipo de casos. Uno podría pensar, por ejemplo, delitos de corrupción, delitos de lesa humanidad, delitos sexuales. Son delitos que muy habitualmente presentan especiales dificultades probatorias por la forma en que se cometen o por la destrucción de pruebas típicas de esos casos, como por ejemplo en los delitos de lesa humanidad cometidos por autoridades estatales en regímenes autoritarios. En esas situaciones podemos tener razones para decidir que bajamos el estándar de prueba. Pero les dejo la cuestión así planteada y sin mayor desarrollo porque será objeto del análisis el próximo sábado. Ahora tiene la palabra René Rubio Escobar. Gracias. Buenos días, dígame. Gracias, profesor Jordi. Buenas tardes a todos desde México. Estamos viendo que en varios códigos y en varios sistemas jurídicos no hay una fijación legislativa de estándares de prueba precisos. Esto pudiera obedecer a la pretensión del Estado de que exista un particularismo a la hora de decidir sobre los hechos, o más bien al temor de que al fijar un estándar de prueba preciso puedan quedar fuera de sanción algunos hechos en los que el Estado estaría interesado en sancionar. Gracias. Muchísimas gracias. Una buena pregunta, desde luego, pero no puedo saber, porque es una cuestión empírica, por qué los concretos legisladores no lo hacen. Mi intuición no es tanto que hayan tomado la decisión de no formular estándares de prueba porque prefieren un modo particularista de actuar. Y tampoco porque ello pudiera dar lugar a que si fijamos, digamos, al miedo de que si fijamos un estándar de prueba, entonces nos queden casos impunes. ¿Por qué va a confiar el legislador que si no fija el estándar de prueba no van a quedar igualmente impunes? Porque nuestros jueces y tribunales quizás para ese tipo de casos van a exigir un umbral que todavía sea superior a lo que hubiese exigido el legislador mismo. Porque vamos a suponer que los jueces y tribunales van caso a caso a bajar el estándar de prueba en lugar de subirlo. Esto también es empírico. Yo tengo la intuición, insisto en que es una intuición porque siendo una cuestión empírica necesitaría de fundamento empírico, es decir, de estudios sociológicos, incluso de haber entrevistado a legisladores, etc. Tengo la intuición de que la razón de la no regulación de los estándares de prueba o de la regulación claramente inadecuada de los estándares de prueba es debida más bien a la falta de formación, quizás no tanto de los legisladores, sino de quienes hacen los borradores de las legislaciones, es decir, de los expertos, de los comités asesores, de las comisiones que se forman para redactar los códigos y que en materia probatoria pues, tienen una formación seguramente insuficiente. Una información insuficiente que es propia de una concepción de la prueba persuasiva, propia de una realidad de nuestros países en las cuales pues, se ha prestado muy poca atención a las cuestiones probatorias. Si a los estándares de prueba se les ha prestado tan poca atención en nuestros países como ha sucedido, no es sorprendente que cuando se dicta un código, entonces tampoco se preste esa atención. Necesitamos cambiar la dinámica. Necesitamos que la comunidad jurídica perciba la importancia de estas cosas, necesitamos que la jurisprudencia perciba, insista en la importancia de estas cosas y en que si no hay estándares de prueba bien formulados, resulta que se violan ciertos derechos fundamentales. Y después de esto es de esperar que cuando se reformen nuestros códigos, cuando se dicten nuevos códigos, empiece a aparecer una regulación de los estándares de prueba. El camino es largo, pero creo que algo se está avanzando y, como decía al inicio de esta sesión, el solo hecho de que
1000 personas se hayan inscrito a este curso, muestra que hay un interés en la materia y estamos avanzando. Si este curso se hubiese ofrecido hace 10 años, creo que hubiésemos sido 10. A continuación, formulará su pregunta Lorenzo Vera. Escuchamos, Lorenzo. Ahí sí, aquí está. Buenas tardes, profesor. Mi pregunta es muy simple. Usted ya mencionó el artículo 340 del Código Procesal Penal chileno, por lo cual me remitiré a él respecto a la libre convicción. Pero existe el 297 respecto a la valoración de la prueba que obliga al juez a dar 3 pasos. Primero, hacerse cargo de ciertos principios, la libre convicción, o sea, las reglas lógicas, ciencia, las que ya mencionamos. Segundo, hacerse cargo de todos los medios de prueba, aprobándolos para acreditar ciertos hechos o desestimándolos. Y el tercer paso, que es el más complejo, señala que tiene que dar las razones por las cuales toma la decisión, valora estos elementos y dice que debe ser reproducible su razonamiento, vale decir, establece un control intersubjetivo. Entonces aquí estamos en una contradicción abierta en 2 principios. Si nosotros establecemos la libre convicción, o sea, la convicción directa en el 340, y establecemos la obligación de la revisión intersubjetiva en el 297, que al final es un requisito del único recurso que está en Chile, el recurso de nulidad, estamos abiertamente en contradicciones. O es un principio racionalista la prueba, con estos 3 pasos, o es simplemente la libre convicción incontrolable, o estamos derechamente al particularismo. ¿Qué me puede decir de esto? Pues casi no le puedo decir nada más que aplaudirle. Tiene usted toda la razón y le agradezco muchísimo el complemento a mi explicación y el ejemplo. Por supuesto, es un caso más en el que está pasando lo que señalaba la Corte Mexicana y yo citaba en mi explicación, que nuestras legislaciones contienen piezas incompatibles. Y esto creo que tiene que ver también con esta última respuesta que yo le daba al compañero que